En el problema 2, el enunciado dice: si F3 igual a 9 kN con un ángulo θ igual a 30 grados y φ igual a 45 grados, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante que actúa sobre la junta de rótula. Entonces vamos a hallar la fuerza resultante y determinar la magnitud y los ángulos directores. Entonces la fuerza resultante será igual a la suma de F1 más F2 más F3, y expresamos estas fuerzas en sus componentes rectangulares para encontrar así la resultante. Para el primer vector nos da la magnitud, la dirección y el sentido, y podemos ver que la proyección del eje Z respecto al eje X forma un triángulo rectángulo, que también descompondremos y nos quedaría de la siguiente forma. El triángulo nos quedaría así. Asignaremos F1 para la hipotenusa, F1' para el cateto adyacente y F1Z para el cateto opuesto. Y así obtendríamos los componentes rectangulares de la fuerza 1 y reemplazaríamos. Podríamos calcular F1Z igual a F1 por el seno de 60 grados y reemplazaríamos F1, que sería igual a 10 kN por el seno de 60 grados. Y F1' igual a F1 por el coseno de 60 grados. Pero nos faltaría analizar el triángulo que se forma entre el eje Y negativo al triángulo que estaba anteriormente. Entonces el segundo triángulo quedaría de la siguiente forma, asignándole F1Y, F1 y F1X, con el ángulo de 30 grados que forma respecto a X. Y ahora sí podríamos reemplazar F1X sería igual a F1 por el seno de 30 grados, igual a F1 por coseno de 60 grados por seno de 30 grados, respecto a los ángulos del triángulo anterior, igual a 10 kN por el coseno de 60 grados por el seno de 30 grados. Y F1Y quedaría F1 por el coseno de 30 grados igual a F1 por el coseno de 60 grados por el coseno de 30 grados, igual a 10 kN por el coseno de 60 grados por coseno de 30 grados. Y F1 quedaría igual a 10 por el coseno de 60 grados por el coseno de 30 grados por menos I más 10 por el coseno de 60 grados por el coseno de 30 grados por J más 10 por el seno de 60 grados por menos K. Y haciendo las operaciones, F1 quedaría igual a menos 2.5I más 4.33J menos 8.66K en su forma rectangular. La fuerza 2 solo tiene componentes en X, pero con respecto al eje Z paralelo forma otro triángulo. Respecto a este triángulo, tendríamos que ocupar la semejanza de triángulos con el triángulo que nos da la imagen del ejercicio. Y asignaríamos los valores de F2 para la hipotenusa de este triángulo, F2X para el cateto adyacente y F2Z para el cateto opuesto. Y reemplazaríamos por F2X sobre 3 por el cateto adyacente en el triángulo de la imagen, sería igual a F2 sobre 5 por la hipotenusa del triángulo pequeño. Y quedaría F2X igual a F2 por 3 quintos, igual a 8 kN, reemplazándolo con los datos que tenemos, por 3 quintos. Y asimismo para F2Z, quedaría F2Z sobre 4 igual a F2 sobre 5.
y quedaría F2Z igual a F2 por 4 quintos, igual a, con los valores que nos da el ejercicio, igual a 8 kilonewtons por 4 quintos. Y después, para obtener F2, quedaría igual a 8 por 3 quintos por menos I, porque está en el eje negativo, más 0J porque el vector no tiene ningún componente en Y, más 8 por 4 quintos por K. Y nos quedaría F2 igual a menos 4.8 I más 0J más 6.4 K. Para la fuerza número 3, igual el problema dice que hay que descomponerlo en el triángulo que forma respecto a los ejes. Y nos quedarían de esta forma los dos triángulos. Para el primero de estos se obtendría que F3Z es igual a F3 por el seno de phi. Y reemplazando los datos que nos da el ejercicio, nos quedaría 9 por el seno de 45. Y F3' sería igual a F3 por el coseno de phi. Pero nos haría falta descomponer el segundo triángulo. Así que nos quedaría de la siguiente manera: F3x igual a F3' por el seno de teta, igual a F3 por el coseno de phi por el coseno de teta, igual a 9 por el coseno de 45 por el seno de 30. Y F3y sería igual a F3' por el coseno de teta, igual a F3 por el coseno de phi por el coseno de teta, igual a 9 por el coseno de 45 por el coseno de 30 grados. Y así la fuerza 3 quedaría igual a 9 por el coseno de 45 grados por el seno de 30 grados por I, más 9 por el coseno de 45 grados por el coseno de 30 grados por menos J, más 9 por el seno de 45 grados por menos K. Y nos quedaría que F3 sería igual a 3.182I menos 5.511J menos 6.364K. Y para la fuerza resultante nos quedaría solo sumar los componentes que tenemos tanto en I como en J y como en K. Y así la fuerza resultante sería igual a menos 4.118I menos 1.181J menos 8.624K. Y aplicando la fórmula para la fuerza resultante, nos quedaría igual a la raíz de menos 4.118 al cuadrado más menos 100.181 al cuadrado más menos 8.624 al cuadrado. Y nuestra fuerza resultante sería igual a 9.63 kilonewtons. Y ese sería nuestro vector resultante. Y por último nos quedaría calcular los ángulos directores. Y tendríamos que el coseno de alfa sería igual a la fuerza resultante en X sobre la fuerza resultante igual a menos 4.118 sobre 9.63. Y alfa sería igual a 115 grados. Para el coseno de beta sería igual a la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante, y nos quedaría igual a menos 1.181 sobre 9.63, y beta sería igual a 97 grados. Y para el coseno de gamma sería igual a la fuerza resultante en Z sobre la fuerza resultante, y esta sería igual a menos 8.624 sobre 9.63. Y gamma sería igual a 154 grados. Y estos serían los ángulos directores del vector resultante de este ejercicio. Y así obtuvimos los valores que nos pedía este ejercicio.